Tenemos con nosotros a Pablo de Castro, que nos va a explicar en qué consiste este estándar de identificación de autores. Es un sistema que pues bueno, permite identificar no solo los autores, sino también los trabajos y las actividades profesionales de los mismos. Y por lo visto, aunque es muy reciente su creación, pues tiene ya un gran número de usuarios, cuenta ya con más de 60.000 autores registrados. Y bueno, pues Pablo nos explicará por qué esta iniciativa podría tener éxito frente a otras iniciativas existentes, las ventajas que tiene y bueno, cuáles son sus funcionalidades y lo que el futuro, ¿no?, de este estándar de identificación. Y bueno, para los que no conozcáis a Pablo de Castro, él es licenciado en Física por la Universidad Complutense de Madrid. Está trabajando en Edimburgo. Nos está hablando ahora mismo desde allí. Tenemos cada vez más a expertos que vienen a hablarnos desde distintas zonas geográficas. Él está trabajando en el repositorio INET del Edinburgh National Data Center de Edimburgo. Es miembro del ORCID Technical Steering Group y es director de la spin-off Grandir, que se dedica a la difusión e implantación de ORCID en España. O sea que Pablo es una persona que está muy ilustrada en este tema y yo pienso que es la persona idónea para enseñarnos a las funcionalidades de ORCID y qué es lo que podemos hacer también desde las bibliotecas y centros de investigación para difundir este sistema, ¿no?, entre nuestros investigadores. Así que bueno, os dejo con él. Vamos a hacer como siempre. Yo voy a ir recogiendo las preguntas que tengáis en el chat para preguntárselas a Pablo al final de la clase. María está en Twitter también, tuiteando con el hashtag socialbiblio, participar también en el debate que se estará produciendo allí. Y bueno, os dejo ya con Pablo. Yo estoy por aquí. Pablo, si necesitas algo, voy a pagar mis permisos, pero estoy aquí atendiendo al chat y a las preguntas de los asistentes. Así que bueno, gracias por estar aquí. De acuerdo. De acuerdo. Muchas gracias a ti por la introducción. Buenas noches y gracias a los asistentes por acudir a la convocatoria y a Social Biblio por ofrecerme la posibilidad de presentar ORCID a través de Social Biblio. Como ha dicho Paula, voy a presentar la iniciativa ORCID, que significa Open Researcher and Contributor ID, el identificador persistente abierto para investigadores y contribuidores y colaboradores en el ámbito de la ciencia, como una iniciativa de ámbito internacional para resolver de una vez por todas los problemas de identificación de autores, de desambiguación de autores y de atribución de los trabajos científicos a los autores. Como ha dicho Paula, hablo desde Edimburgo, trabajo en el UK RepositoryNet Plus Projects, en el Edina National Data Center, aquí en Edimburgo, financiado por el JISC, para mejorar los servicios de la red de repositorios en el Reino Unido, y también dirijo y coordino las actividades de la spin-off Grandir. Desde febrero de este año soy parte del Technical Steering Group, del grupo de dirección técnica de ORCID, de modo que espero poder transmitiros los desarrollos que se están haciendo y que se están planeando desarrollar a lo largo de este año. Sin más, comenzamos con la presentación. Comentaba antes de empezar, cuando seguramente muchos de vosotros no estabais todavía, que yo suelo empezar las presentaciones de ORCID, que he hecho unas pocas en España, preguntando a los asistentes si están ya registrados en ORCID, es decir, si tienen su propio ORCID. El mío lo podéis ver abajo en la transparencia. Como veis, un ORCID tiene 16 dígitos en 4 grupos de 4
Y la forma más indicada para ponerlo en una firma o eventualmente para ponerlo en una afiliación institucional cuando se envíe un paper para publicar es con la URL como aparece ahí debajo. De modo que si se pincha encima de esta URL se salta automáticamente a la página pública de ORCID. Veo que Juan Antonio ha puesto su ORCID exactamente en ese es el modelo, el formato correcto. De modo que si se pincha encima de este enlace que le ha puesto, automáticamente pasamos a su página. Ha habido unas pocas personas que no estaban registradas al inicio cuando he preguntado y algunos compañeros amablemente se han registrado mientras empezábamos. Así que gracias a ellos y cualquier feedback del proceso es bienvenido. Vale, sin más empezamos la presentación. Dando un vistazo a los problemas que hay para la identificación unívoca de los autores. Dejadme antes comentar que yo, mi background profesional es como repository manager, es como gestor de un repositorio institucional y a menudo adoptaré esa perspectiva cuando hable de la identificación de autores, de los problemas en la identificación, en la desambiguación de autores, en la atribución de los trabajos. Y de hecho esta transparencia es un pantallazo del repositorio digital CSIC del Consejo, en el que sin más que irse a la L es fácil presumir que va a haber duplicados en las entradas, porque es algo con lo que tuvimos que batallar a mi compañera Luisa, que creo que está por aquí, y yo mismo en su momento. Es una tarea la de limpieza de los registros de autores que cualquier repository manager habrá hecho y seguirá haciendo seguramente, y es como una especie de la piedra de Sísifo, que no termina nunca, digamos, porque es muy difícil controlar las entradas de los autores cuando las propias publicaciones los codifican de manera diferente. Así en la transparencia tenéis 3 ejemplos dentro de la misma tanda de 20 autores en Digital CSIC en los que hay duplicados, como veis, porque las firmas son diferentes, con inicial o con el nombre, o con guión o sin guión, con tildes, sin tildes. Es un serio problema, porque esto quiere decir que no podemos recuperar todas las publicaciones de un autor que están archivadas en una plataforma como esta, sin más que hacer clic en uno de los nombres, porque están repartidas entre las diversas afiliaciones. De modo que hace falta alguna otra manera de procesar los nombres de los autores que no sea estrictamente con los nombres. Esto no es un problema solo de los repositorios, es un problema también para los editores, como acabo de decir, y por tanto, dado que los metadatos de los items suelen venir de los editores, cualquier base de datos va a tener problemas con los autores. Aquí tenéis un ejemplo de la transparencia de un autor probablemente brasilero, con 2 publicaciones suyas en ORCID, en su perfil. Como veis está ya creado y está enlazado con su Scopus ID, que aparece debajo en la parte izquierda. Y las 2 publicaciones que tiene son 2 artículos de revista, uno de Nanoparticles de agosto de 2012, otro de Chemistry Chemical Physics 2012 también, y la firma del autor es diferente en ambos casos. Uno es Freitas Nieto F y el otro es Neto F y el otro es Neto ESF. De modo que es imposible a través de una búsqueda por autor recuperar estos dos resultados de investigación desde una única búsqueda que no tenga que incluir todas las variantes del nombre. Para eso ha habido múltiples intentos de intentar resolver esta duplicidad en las entradas de autor. Aquí en la transparencia aparecen unos pocos. El primero de ellos, yendo en el sentido de las agujas del reloj, es, como veis, el servicio de autenticación del Consejo, del CSIC, son los identificadores institucionales. Los identificadores institucionales están en prácticamente todas las universidades y todos los centros de investigación. Es el número de identificación de cada persona dentro de su institución. Puede ser el número del DNI o puede ser el número de nómina, porque ese número no sale de la institución. De modo que no tiene en general problemas con la privacidad
con la ley de protección de datos, que es un tema muy delicado, y mientras se maneje a nivel interno, funciona correctamente, pero tiene, claro, un problema, y es que no permite la interoperabilidad. Es decir, ese número es muy práctico para gestión interna, pero en cuanto se trata de comunicar entre sí dos sistemas de instituciones diferentes, el número deja de ser válido. En primer lugar, porque suele dar problemas de protección de datos y además es un número asignado de manera relativamente aleatoria. Para eso hubo o ha habido tradicionalmente otras iniciativas, como las dos que tenemos en la parte de la derecha, el JISC en el Reino Unido y SURF, la Fundación SURF en Holanda. Lanzaron en su momento dos proyectos para la introducción de un sistema de identificación de autores a nivel nacional. El proyecto británico se llama NAMES y el proyecto holandés se llama Digital Author Identifier, y han tenido un nivel de avance muy notable, particularmente en Holanda, donde se ha desarrollado un sistema que cubre completamente todas las instituciones holandesas. Holanda es un país pequeño, muy integrado a efectos de software de gestión de la información científica. Casi todas las universidades comparten la misma plataforma y eso ayuda mucho a la hora de desarrollar iniciativas coordinadas, digamos. De modo que Holanda tiene su sistema de identificación nacional, el DEI, y NAMES en Gran Bretaña progresó también mucho, pero de nuevo nos encontramos con limitaciones para estos sistemas porque, de acuerdo, funcionan bien a efectos nacionales, para los funders, para las agencias de financiación de ámbito nacional es un sistema estupendo, pero si vamos a un intento de compartir datos a nivel internacional, nos encontramos nuevamente con problemas porque no hay un acuerdo internacional, o no lo había cuando estos proyectos se empezaron a desarrollar, para compartir un mismo estándar entre diversos países. De modo que son pequeños silos, como ha ocurrido tradicionalmente también con los repositorios, son plataformas cerradas, digamos, de alguna manera, de identificación que no pueden interoperar entre sí. Ha habido también, no obstante, iniciativas internacionales como la que cierra en la transparencia, que es el Researcher ID de Thomson Reuters. Las iniciativas internacionales generalmente han sido de dos tipos. Una, las comerciales, Researcher ID es probablemente el mejor ejemplo, y el Scopus ID de Elsevier también es otro. Y luego están las iniciativas de identificación de autores llevadas a cabo por las plataformas temáticas, digamos, por los repositorios disciplinarios, digamos, por ejemplo, REPEC en el ámbito de la economía tiene un directorio de autores muy solvente. Lo único que su cobertura se restringe a los economistas, digamos. Por otra parte, las iniciativas tipo Researcher ID o Scopus ID, lanzadas por grandes agentes internacionales, generalmente comerciales, no han tenido éxito. Es decir, aquí tenéis en la transparencia en mi Researcher ID, que como veis es bastante parecido a ORCID. De hecho, ORCID nació a partir de la conversión a código abierto de Researcher ID. Thomson aceptó compartir su plataforma de Researcher ID para garantizar un poco un nivel mayor de implantación, porque si miramos el nivel de implantación de Researcher ID buscando, por ejemplo, el CSIC, es decir, el Researcher ID permite buscar por afiliación, nos encontramos con que hay 308 resultados, lo veis en la transparencia. Voy a ver si puedo poner el puntero. Un momento. Aquí está. En la transparencia veis, salen 308 resultados, es decir, 308 autores con afiliación CSIC que se han registrado en el Researcher ID, que es un porcentaje muy bajo del conjunto del personal del Consejo, que tiene más de 5.000 autores. 308 es una representación ínfima. ¿Por qué no han tenido éxito estos sistemas, a pesar de que consiguen resolver todos los problemas técnicos? Es decir, son de ámbito internacional, son perfectamente interoperables y además, al pertenecer en este caso a Thomson Reuters, permiten incorporar automáticamente las publicaciones de la Web of Science. El problema es, lógicamente, que estamos hablando de una plataforma comercial, de modo que muchos autores tienen un recelo, como mínimo,
para utilizar una plataforma que sospechan va a requerir estar suscrito a Thomson Reuters para poderla operar, digamos, con independencia de que sea o no el caso. Entonces, ORCID tratará de resolver todos estos problemas intentando primero aprovechar las ventajas de todos los sistemas de identificación que hemos visto hasta ahora, es decir, básicamente que sea internacional, y al mismo tiempo vencer las dificultades de los que hemos comentado anteriormente, es decir, básicamente una entidad sin ánimo de lucro. Es decir, no se trata de una iniciativa comercial. Va a involucrar a toda una serie de organizaciones en su puesta en marcha que abarcan todos los ámbitos de la gestión de la información científica y, como dice la transparencia, ORCID pretende no solo identificar y desambiguar los nombres de los autores, sino también sus trabajos, sus actividades profesionales y eventualmente su histórico de afiliación. Es decir, a través de la cuenta de ORCID, que veo que estáis creando algunos o que ya tenéis, no solo vamos a poder introducir las variantes de nombre, es decir, una manera de ejecutar búsquedas por todas las posibles entradas de un autor, que permita recuperar todas las publicaciones a través de una búsqueda compleja, sino que también pretende asociar al autor sus trabajos científicos. En general, trabajos científicos siempre interpretamos como publicaciones, como artículos de investigación, pero ORCID va más allá de eso. Pretende incorporar el trabajo con datos de investigación, por ejemplo, muy en la línea del trabajo que se está haciendo en este momento, desde las plataformas de repositorios, desde los proyectos de acceso abierto. Pretende igualmente incorporar trabajo con patentes, pretende incorporar información sobre proyectos de financiación y finalmente esta funcionalidad que está actualmente en desarrollo, que es la afiliación institucional. No solo la presente, es decir, la actual, que puede ser simple o puede ser múltiple, como no es infrecuente tener investigadores con doble afiliación a una universidad y a un hospital o a una universidad y a un centro de investigación, pero también históricamente, es decir, todo el histórico de afiliación que haya tenido un investigador desde el comienzo de su carrera. ORCID pretende incorporar esto al perfil de un autor, que es una funcionalidad harto complicada, como podéis imaginar, porque estamos hablando no ya de normalizar los nombres de los autores, sino de normalizar los nombres de las instituciones. Es decir, para poner una afiliación correctamente, todo el mundo tiene que utilizar el mismo nombre. Y esto es un reto de enormes proporciones, en realidad. De modo que llevará un poquito de tiempo a poner en marcha esta funcionalidad. Un detalle importante a tener en cuenta es, me refiero por si alguno de vosotros en algún momento piensa en la posibilidad de implantar ORCID en su institución, es que cuanto más pronto tenga un ORCID el autor, mejor. ¿De acuerdo? Es decir, el momento idóneo para registrarse en ORCID es cuando uno está haciendo la tesis. De modo que sea muy sencillo mantener el perfil completo a medida que el autor va progresando en su carrera científica. Como siempre, los autores jóvenes serán más afines, digamos, a este tipo de iniciativas y será relativamente sencillo incorporarles a ORCID, pero es una cuestión de la institución decidir cuáles son las políticas, digamos, de asignación de ORCID, si quiere cubrir a sus estudiantes o solo a sus profesionales. Esto es un trabajo previo a hacer antes de empezar en sí con la incorporación de ORCID. A modo de ejemplo, este es mi ORCID. Esta es la parte pública de ORCID, ¿de acuerdo? Del mío en particular. Tiene una parte privada en la cual si uno se registra aparecerán más opciones, como es la opción de incorporar patentes, que todavía no está operativa, la opción de incorporar afiliaciones, que tampoco está todavía. En la parte pública, perdón, que es la que aparece en esta transparencia, veis en la izquierda las variantes de nombre, unas palabras clave y los sitios web asociados a un autor, y en la izquierda aparecen las publicaciones con un
una muestra de si son públicas o son privadas. Es decir, toda la información que contiene un perfil de ORCID puede ser controlada a nivel de privacidad por parte del autor. De modo que es el autor quien decide qué es lo que quiere que se vea y qué es lo que no quiere que se vea. Como decía anteriormente, ORCID pretende tener éxito allí donde otros no lo han logrado, es decir, cubriendo todo el planeta a efectos de identificación de autores, teniendo una base de participantes en la iniciativa muy amplia. Además de ser una organización sin ánimo de lucro, como ya he mencionado, forman ORCID todo un conjunto de académicos, de universidades y centros de investigación, de editores, agencias de financiación, agencias de coordinación nacional y compañías del sector de la gestión de la información científica. Esto proporciona una cobertura muy amplia de todo el panorama de la gestión de la información científica, permite que cada agente, cada organización pueda sugerir cuál podría ser la utilidad de ORCID para sus propósitos. Por ejemplo, los funders pueden pedir que ORCID permita buscar por proyecto de financiación o buscar por la agencia de financiación que ha financiado una línea concreta. Los editores, por su parte, están muy interesados, como hemos visto antes, en poder normalizar las entradas de autor y en pedir a los autores que firmen con su ORCID, porque eso les elimina muchos problemas de golpe. Si habéis tenido ocasión de leer el post que incluí en el mensaje de anuncio de la sesión de hoy hace un par de días, sabréis que en el evento de ORCID que hubo la semana pasada en Oxford, se puso un poco de manifiesto el hecho de que hay una cierta asimetría en el desarrollo actual de ORCID, por el cual los editores, las compañías del sector, como pone aquí, los agentes del sector privado están trabajando muy rápido y muy bien, mientras que las entidades públicas, digamos, sobre todo las instituciones, las universidades, centros de investigación, están quedándose ligeramente atrás a nivel de incorporación a la iniciativa. Esto bueno, puede deberse a diversos factores. En principio, probablemente a que hay un modelo de suscripción que hace falta examinar en detalle antes de firmar, que puede haber eventualmente alguna reticencia respecto a la posibilidad de trabajar en directo con Thomson Reuters o con Elsevier, con grandes grupos editoriales o gestores de la información científica. En todo caso, como dice la transparencia, solamente a partir de una amplia base de participación podrá asegurarse el éxito de ORCID. Hace falta que tengamos participación tanto desde el ámbito privado, llamemos, desde los editores, como desde el ámbito público, desde las instituciones, para que sea un éxito. En la referencia a Grandir que aparece en la transparencia es una sesión que hubo en Barcelona, en la Universitat Oberta de Cataluña, en septiembre, antes del lanzamiento de ORCID, para discutir el nuevo estándar con la comunidad investigadora, con la comunidad de gestión de la información, de bibliotecas y centros de documentación, con la presencia de prácticamente o de representantes de casi todas las entidades que están representadas en ORCID. Ahí arrancó un poco el éxito que está teniendo ORCID en España a nivel de adopción. Hubo una oportunidad muy buena para empezar a difundirlo y en la jornada de lanzamiento de ORCID, que fue hace 7 meses, en octubre, tenéis el programa, no sé si se verá muy bien, y tenéis ejemplos de la participación de estos diversos partners que participan en ORCID, como son editores, está Howard Ratner, que es de Nature Publishing Group, está Laura Hack, que es la directora ejecutiva de ORCID, tenemos a Crossref aquí, toda una serie de entidades, editores como Copernicus, Avedas, el distribuidor de sistemas CRIS, Hindawi, el editor, Nature, otro editor, Scopus,
Y aquí debajo, si os fijáis en el panel que hubo por la tarde, participé yo como moderador y participó también David Arellano, el compañero de la FECIT, comentando el proyecto CVN y su posible trabajo con ORCID en un futuro, lo cual da también una idea de que FECIT está siguiendo atentamente el desarrollo de ORCID, lo que da buenas oportunidades para su implantación en España. Algunos datos rápidos sobre la adopción de ORCID desde su lanzamiento en octubre del año pasado, 7 meses después. Se han registrado en ORCID más de 140.000 investigadores. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el gráfico de crecimiento de individuos registrados en ORCID. Se ve que se está acelerando la creación de ORCIDs. Es un proceso seguramente de bola de nieve que se va a ir acelerando cada vez más a medida que las instituciones se vayan incorporando a la iniciativa. Cuando miramos la distribución por países de estos más de 140.000 autores que se han registrado en ORCID, tenemos en primer lugar aquí 13 países con más de 10.000 visitantes. Es decir, si os fijáis, la estadística no se hace por número de autores registrados, sino por visitantes al sitio web de ORCID, que es un parámetro que está estrechamente relacionado con el número de autores registrados, dado que la mayoría de las visitas son para registrarse como tal. El hecho de que no se ofrezcan los datos directamente de registros, sospecho que es porque las queries a una base de datos tan enorme llevan mucho tiempo para hacerse y es más sencillo sacar datos de visitas desde Google Analytics. Nos aseguran, no obstante, que la correlación es muy alta entre el número de visitantes y el número de autores registrados. De modo que tenemos una serie de países, 13 países, dice aquí, con un número muy elevado de autores registrados y de visitantes, y luego una long tail, una larga cola de países con menor uso, con menor número de autores y menor número de visitas, pero con muchos países. Es decir, es una iniciativa muy internacional. Si nos fijamos en los países donde la iniciativa está teniendo más éxito, vemos Estados Unidos con prácticamente con un porcentaje casi del 20% de las visitas, seguido el Reino Unido, China, España, Italia, Brasil, India, Alemania, por citar solo los 7 u 8 primeros. Es una mezcla muy interesante de países avanzados en el mundo de la investigación, países potencias emergentes, están prácticamente todas, China, Brasil, India, Rusia, falta Sudáfrica quizá, países europeos, países latinoamericanos, está Brasil como único país de hecho en Latinoamérica. Estaría bien ver a Argentina, estaría bien ver a otros países, pero bueno, tiempo al tiempo. Hay países de Asia, como veis, China evidentemente va seguramente a romper las estadísticas de ORCID en algún momento por puro número por pura demografía. Pero es una proporción bastante equilibrada y el hecho de que España esté en la cuarta plaza desde prácticamente el inicio de la iniciativa es bastante estimulante para los que estamos trabajando en ello. Hay una página de ORCID en castellano que ha desarrollado Consol García Gómez, que es una compañera de la Universidad Politécnica de Cataluña, que forma parte también de ORCID desde que arrancó la iniciativa. Ella es parte del Outreach Steering Committee, del grupo de dirección a efectos de difusión, y ella ha realizado una best practice, una buena práctica a efectos de difusión de la iniciativa en su propia institución, en la UPC. Aquí tenéis la URL aquí debajo si queréis mirar esta página que está inicialmente en catalán y se ha traducido después al castellano y al inglés, en la que Consol ha recopilado toda una serie de preguntas frecuentes para que sus autores, los autores de la UPC, puedan saber qué es esto de ORCID, eventualmente registrarse, que es un proceso gratuito que pueden hacer uno por uno, y qué ventajas puede aportarles y qué es lo que pretende la iniciativa. Es una iniciativa estupenda que idealmente podrían replicar otras instituciones a medida que quieran dar a conocer ORCID a sus autores.
Puede que sepáis, la Universidad de Oviedo es la única institución que se ha registrado como miembro institucional de ORCID en el sur de Europa, y una de las primeras cosas que ha hecho igualmente es publicar en su web una página de información para los autores, que son los destinatarios finales de la iniciativa de ORCID. Hablando brevemente de las estrategias de implantación de ORCID, hay tres líneas principales de adopción de la iniciativa. Algunas de ellas ya las hemos comentado, como es el registro individual para los autores, que es gratuito, ¿de acuerdo? Y que es, por cierto, el que está justificando, digamos, el que está soportando todo este crecimiento que hemos visto de 140.000 autores, está siendo en su inmensa mayoría a través de registro individual gratuito por el boca a boca. Es decir, cuando un autor, o mismo vosotros lo habéis hecho en el chat, cuando una persona se registra en ORCID, lo primero que hace es publicar en Twitter o publicar en Facebook o en el chat su número de identificación para enseñarlo. En cuanto lo ven, si es un investigador, los compañeros del departamento o los compañeros de otros departamentos rápidamente proceden a registrarse, y por eso hablaba del efecto de bola de nieve. Además de esta estrategia o de esta línea de registro individual gratuita, existe adicionalmente la que comentaba para la Universidad de Oviedo, que es el registro institucional como miembro de ORCID, que es un registro de pago, ¿de acuerdo? Hay un fee y da opción a una institución, en este caso a la Universidad de Oviedo en España, a registrar de golpe a todos sus autores en ORCID. ¿De acuerdo? Es decir, el ORCID tiene unas APIs a nivel técnico que permite la creación de perfiles de autor desde la institución, si la institución tiene permisos para acceder a dichas APIs. Oviedo está ahora mismo en el pleno proceso de creación de los autores, con desarrollos, con retos técnicos muy interesantes que está batallando ahora mismo por resolver, como es la gestión de duplicados. Es decir, si hemos dicho que esta primera línea es la principal, es muy probable que cuando una institución va a proceder a crear ORCIDs para todo su personal, se encuentre con que una parte significativa de ellos ya se han creado previamente su ORCID personal. De modo que tiene que haber alguna estrategia de búsqueda y detección de potenciales duplicados que evite la creación de duplicados, de acuerdo, desde la estrategia institucional. Hablaremos luego un poquito más de las estrategias institucionales de registro. La tercera línea a nivel de implantación de ORCID es la integración con diversos servicios. Como habéis visto, los que habéis creado vuestro ORCID ahora esta tarde, o los que lo hayáis hecho anteriormente, una de las principales opciones que está ahora mismo operativa desde la cuenta de ORCID es la incorporación automática de publicaciones desde Scopus. Es decir, lanzando este web service que ofrece Scopus, la plataforma va a ofrecer una serie de candidatos para publicaciones de un autor que el autor puede marcar como suyas e incorporar automáticamente a su perfil de ORCID. Thomson Reuters igualmente ha desarrollado una estrategia de integración con la Web of Science que permite sincronizar ORCID con el Researcher ID. De modo que finalmente lo que permite es sincronizar publicaciones en la Web of Science e incorporarlas a ORCID y viceversa. Además, esta integración con diversos servicios incluye el suministro de ORCIDs por parte de los autores en el proceso de envío, en la submission de manuscritos para publicación con los editores. Cada vez es más frecuente. Si veis aquí en la parte inferior de la transparencia el mensaje de esta revista International Journal of Quantum Chemistry, que es de Wiley, anunciando a sus autores la funcionalidad de ORCID, lo que hay que hacer para registrarse, y probablemente, no lo he leído en detalle, dice: le animamos a que se registre y eventualmente se incluya el identificador ORCID en el paso 3 de la cuenta ScholarOne. Es decir, los editores van a pedir más y más frecuentemente a los autores que firmen con sus ORCIDs, porque primero evita los problemas los problemas
desambiguación, digamos, los problemas de identificación de los autores, y eventualmente incorporará también la afiliación de los mismos de una manera normalizada, lo cual, como hemos dicho antes, liberará a los autores de una pesada carga a nivel de gestión de las afiliaciones. Creo que está Tomás Baget por aquí. Creo que el profesional de la información es uno de los editores que ha anunciado que solicitaría o que recomendaría, quizá, sería más justo, a sus autores que enviaran su ORCID cuando enviaran sus manuscritos para publicar. Quizá nos pueda decir algo después. Finalmente, una línea de trabajo adicional por parte de los funders, de las agencias de financiación, es incorporar los ORCIDs a los procesos de solicitud de convocatorias y concesión de convocatorias a las agencias de financiación. Es decir, que no solo los ORCIDs se incorporen al workflow de publicación de trabajos, sino también al workflow de solicitud de financiación para los trabajos. De modo que pueda fluir la información del estado de una convocatoria, por ejemplo, lo cual puede plantear eventualmente problemas de privacidad, pero como hemos visto, es potestad del autor poner qué es lo que quiere que se vea y qué es lo que no. Aquí tenemos un ejemplo del ORCID en el workflow de editor, el uso del identificador, comenzando por el envío del manuscrito por parte del investigador, del autor, con la firma con el ORCID, y terminando con la asignación del DOI por parte del editor y la sincronización de la cuenta de ORCID con el workflow del editor. De modo que automáticamente se actualizará la referencia en la página de ORCID con la información correcta de DOI, de número de la revista, de las páginas y demás, si procede. Es solo un ejemplo de los workflows de editores. Resumiendo los beneficios que ofrece ORCID para autores y para instituciones, hemos comentado sobradamente la desambiguación de los nombres. Cabría añadir a esto, por cierto, la fusión, llamémosle, de todos los identificadores que existen ahora mismo en uno único que enlace a todos los demás. Es decir, seguramente lo primero que os dirán autores si tratáis de promocionar el uso de ORCID en vuestras instituciones será otro identificador más, pero si ya tengo el Researcher ID, si tengo el DNI a nivel institucional, tengo el número de la Seguridad Social, tengo otro más tengo que tener. ORCID lo que hará será integrar todos ellos y servir como la versión aceptada, llamemos, si hablamos en términos de un registro de autoridad, enlazando a todos los demás. ORCID va a permitir, como hemos visto, la identificación automática de publicaciones y de otras actividades de investigación. Va a permitir la gestión de las afiliaciones, simples o múltiples, y a nivel histórico también. ORCID facilitará mucho las tareas de recopilación de la producción científica en universidades. Es decir, una cuestión que ahora mismo, cuando las universidades tratan de saber cuáles son sus resultados de investigación que se han publicado en el curso académico anterior, tienen que buscar no solo por los nombres y las afiliaciones estándar, sino por todas las variantes de los nombres de sus autores y todas las variantes de las afiliaciones con las que han firmado sus autores, que pueden ser casi infinitas, particularmente en ámbitos geográficos donde hay multitud de lenguas. Es decir, pienso en Cataluña, por ejemplo, donde un autor puede firmar con el nombre de su institución en castellano, o en catalán, o en inglés, puede poner el departamento o no ponerlo, el grupo de investigación o no. Para localizar todo eso desde una sola búsqueda tiene que ser enormemente compleja. De modo que tener ORCID disponible facilitará mucho la recopilación de la información publicada, digamos, y su evaluación como resultado. Los ORCIDs asimismo se podrán integrar en los sistemas de gestión de la información científica, principalmente repositorios institucionales y sistemas CRIS de gestión de la información científica. Esto a nivel de autores. A nivel de instituciones tenemos la gestión interoperable de la identificación del personal investigador, es decir, lo que decíamos al inicio, con ORCID no hay barreras para el intercambio de información. Es decir, hemos visto antes el repositorio del CSIC, los duplicados que tenía,
Bien, pongamos que el CSIC se hace miembro de ORCID y genera cuentas de ORCID para todos sus autores. Esto, suponiendo que se lleve después al repositorio, que puede ser un poco mucho suponer a priori, pero se puede hacer, nos dará una cobertura de que hemos visto que había 70.000 autores en el directorio de autores del repositorio del Consejo. Autores del CSIC pueden ser 7.000, pueden ser 8.000. La cobertura que va a dar ORCID si solamente se registra una institución es bastante modesta, digamos, va a cubrir un 10% de los autores que hay en un directorio de un repositorio concreto, el más grande de España, pero uno. Es necesario, por tanto, que haya esta interoperabilidad entre instituciones y que eventualmente otras instituciones faciliten igualmente sus ORCID para que la cobertura pueda ser total. Estamos hablando finalmente de un sistema nacional o internacional, pero nacional en primera instancia. Ahora veremos, el principal candidato para gestionar un sistema de identificación nacional es evidentemente FECIT o Recolecta en su defecto. Otro beneficio de la implantación de ORCID para instituciones es, lo hemos comentado, igualmente para los autores, es la gestión más eficaz de los informes de actividad para la evaluación de la actividad científica. ORCID va a dar mayor presencia y visibilidad internacionales a las instituciones. En primer lugar, por ejemplo, la Universidad de Oviedo, al ser la primera institución que está implantando ORCID a nivel europeo, está teniendo una visibilidad bastante importante. De hecho, me comentaba María Luisa Álvarez de Toledo, que es la persona que está llevando la implantación de ORCID desde la biblioteca de la Universidad de Oviedo, que le han invitado a dar una charla en China el próximo verano, en la que va a destacar el trabajo que está haciendo con ORCID. Es importante y es pionero. Y finalmente, a nivel institucional, no solo ORCID se va a poder integrar en el repositorio institucional y en el sistema CRIS, pero también en los sistemas administrativos, en recursos humanos, eventualmente nóminas, de manera que se integre toda la información personal a nivel interno en una institución. Comentábamos hace un momento los posibles beneficios de una implantación de ámbito suprainstitucional, llamémosle, eventualmente de ámbito nacional, de ORCID. Es decir, si todos lo tuviéramos, podríamos eventualmente integrarlo con los sistemas de generación automática de currículums normalizados. Este es el proyecto CUN de FECIT, que no tiene ahora mismo un identificador. Tiene todas las publicaciones, tiene todo el currículum de los investigadores que lo solicitan para la solicitud de convocatorias de investigación, pero no tiene el identificador. De hecho, hubo un grupo en su día de recolecta para estudiar y analizar qué opciones podría haber para implementar un sistema de identificación nacional. Ese grupo realizó el análisis y finalmente desestimó un modelo nacional porque llegaba a ORCID. Como habéis visto, FECIT estuvo en los debates de la jornada de lanzamiento de ORCID en octubre pasado. Podría ocurrir en su momento, cuando se extienda un poco la implantación de ORCID a nivel institucional en España, que FECIT pueda tener interés en incorporar los ORCIDs a CUN como un campo adicional. Además de esto, una implantación amplia de ORCID en España podría ofrecer la posibilidad de desarrollar funcionalidad específica en español. Estamos hablando de servicios, digamos, de valor añadido desarrollados on top of ORCID, como se dice, desarrollados encima de ORCID. Es decir, ahora mismo los que hayáis probado a incorporar automáticamente publicaciones a vuestro perfil de ORCID, habréis visto que hay una funcionalidad muy chula, pero que es de Scopus, que está en inglés. Entonces, lo primero que se podría pensar es, ¿no sería esto también interesante para hacer con alguna plataforma de suministro de contenidos en castellano? La respuesta evidentemente es que sí, pero ¿a quién va a servir esto? Tiene que haber primero una masa crítica de usuarios que tengan un ORCID y estén interesados en la funcionalidad de incorporación de contenidos en castellano, para que un stakeholder, un actor dentro del ámbito de los editores en castellano o de los proveedores de contenido en castellano se plantee la posibilidad de integrar a su plataforma con ORCID,
que no es técnicamente demasiado complejo, pero básicamente lo que hace falta es que haya usuarios para esa funcionalidad. Cuando tengamos una implantación suficiente de ORCID en al menos unas cuantas universidades, no solo Oviedo, esta funcionalidad específica para español se podrá plantear como una opción. Y lo mismo para la incorporación a CVN. Con una universidad es muy difícil que FECIP se plantee lanzar un piloto de estudio, de análisis de la integración de ORCID con el CVN. Si ORCID se integrara en el CVN, de nuevo estaríamos hablando de interesantes posibilidades a efectos de la integración de ORCID en los procesos de gestión de las convocatorias de financiación, porque CVN, como sabéis, como probablemente sepáis, se ha convertido en mandatorio, digamos, a efectos de solicitud de financiación de las convocatorias recientes, que Juan de la Cierva y Ramón y Cajal y demás, de modo que sería una opción muy interesante. Voy terminando ya, que veo que si no me voy a pasar de tiempo, disculpadme. Como decía, yo soy un repository manager finalmente y por tanto me interesa mucho el posible papel de los repositorios institucionales en la implantación de ORCID. Es un hecho que los sistemas CRIS facilitan mucho la adopción institucional de ORCID. Y hay sistemas CRIS en España. La UPC tiene DRAC, por ejemplo, o la Universitat de Barcelona tiene GREC y otras universidades también. Hay quien tiene Universidad 21. Y la ventaja de un sistema CRIS, que espero todos sepáis lo que es que está generalmente integrado con otros sistemas institucionales. Tanto a nivel del repositorio, que es frecuente que esté integrado ya hoy día, el sistema CRIS, como por el otro lado a nivel de sistemas administrativos. Es decir, los CRIS depende mucho del modelo de implantación que tengan, pero con frecuencia están integrados con nóminas, están integrados con recursos humanos, y esto permitiría que ORCID pudiera facilitar todo su potencial, digamos, a una institución y por tanto ver las ventajas de implantarlo. Ahora bien, cuando no hay un sistema CRIS, que es muchos casos, es decir, muchas instituciones no tienen, el repositorio se constituye como una alternativa muy buena también para la implantación de ORCID, porque puede reforzarse, digamos. El repositorio generalmente ha llevado a cabo una actividad de advocacy, una actividad de difusión entre los autores para convencer de que es importante ofrecer los trabajos en acceso abierto, y existen unas vías de comunicación, unos canales abiertos dentro de las instituciones con frecuencia con los equipos que llevan los repositorios. De modo que esos canales cabría reutilizarlos para facilitarles información de ORCID y para sugerirles que se registren de manera individual y faciliten su ORCID de regreso, digamos, de retorno al repositorio e irlo implementando poco a poco, por ejemplo. Además de esto, los repositorios podrían eventualmente incorporar automáticamente los ORCIDs a sus metadatos de ítems, digamos, es decir, si se selecciona un autor, que automáticamente su ORCID se incorpore automáticamente al esquema de metadatos, y eventualmente se está hablando desde la rama técnica de ORCID estos días, estamos discutiendo la posibilidad de que esté sincronizado el perfil de ORCID con el perfil del autor en el repositorio. Es decir, que si un autor carga sus publicaciones en ORCID, no tenga que hacerlo de nuevo en el repositorio, sino que puedan interoperar, hablar entre sí y transferir mutuamente los trabajos en una u otra dirección. Y de nuevo, como decía, el repositorio ofrece muy interesantes posibilidades de sinergia con ORCID. Es decir, es fácil decir a los autores que no están en el repositorio, que seguro que hay bastantes en todas las instituciones, decirles si nos envía algún trabajo, podemos garantizarle que podemos incluir su ORCID en los trabajos que nos envíe, si además se registra usted primero. Estoy hablando de posibilidades que no obliguen a las instituciones a pagar por registrarse. ¿De acuerdo? Esto es algo que, dada la situación económica que estamos atravesando y demás, hay que tener en cuenta. Es decir, habrá instituciones que puedan permitirse pagar una suscripción a ORCID y habrá otras que no lo consideren posible. Esto no quiere decir que los profesionales nos tengamos que quedar de brazos cruzados, ¿de acuerdo? Es decir, hay posibilidades de trabajar a nivel de difusión,
exposición de las ventajas que puede tener, porque hay este otro modelo de registro que es gratuito. ¿De acuerdo? Finalmente, en esta línea, dos preguntas. ¿Qué puedo hacer desde la biblioteca sin suscripción institucional y qué puedo hacer con suscripción institucional? La primera de ellas, como decía, si mi institución no tiene los medios o no tiene la voluntad de suscribirse a ORCID para generar identificadores para todos sus autores, esto no quiere decir que la biblioteca no tenga nada que hacer. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo con la URL aquí debajo de un artículo en el newsletter de Library Connect de Elsevier, en el que explica el trabajo de difusión de ORCID que han hecho los bibliotecarios de un par de instituciones en Estados Unidos para promover el registro en ORCID por parte de los investigadores, registro individual, ¿de acuerdo? No hay registro institucional por parte de las dos instituciones que salen de aquí. Os recomiendo que le echéis un ojo porque esto en principio está al alcance de cualquier biblioteca y es cuestión de plantear una estrategia de comunicación bien diseñada y puede ser muy interesante y los investigadores pueden agradecer que la biblioteca les mantenga al tanto de iniciativas punteras, digamos, que están en pleno desarrollo ahora mismo. No obstante, lo cual la manera más fácil de progresar en la adopción de ORCID es naturalmente que la institución se suscriba, porque esto es un screenshot del trabajo que está haciendo Oviedo. Cuando una institución se suscribe, tiene vía libre para la creación automática de perfiles ORCID para todos sus autores. Hay que generar unos ficheros XML que se alimentan a la API de ORCID y el resultado es una cosa como esta, en la que tenemos todos los autores que se han creado, esto es de ayer concretamente, con el ORCID creado para cada uno de ellos. Si hacéis una prueba y probáis a buscar uno de estos ORCIDs, veréis que la mayoría de ellos están pendientes de reclamación, pone. Es decir, hasta que un autor no reclama la cuenta no está operativa como tal, por mucho que lo haya generado la institución. De modo que de nuevo tenemos ahí un reto en el ámbito de la comunicación entre biblioteca y los departamentos, que es muy interesante y atractivo como reto. Por último, aquí en la parte superior, como veis, tenéis los candidatos a duplicados. Es decir, la aplicación que ha utilizado Oviedo para generar esta rutina, digamos, de creación de cuentas ORCID, primero verifica si el nombre del autor podría estar ya creado en la base de datos de ORCID y lo identifica como perfil existente. ¿De acuerdo? De modo que con esto no ha terminado ni mucho menos el trabajo de Oviedo, es decir, esto es apenas el primer paso. Primero hay que crear los ORCIDs para sus investigadores, hay que hacer una campaña de explicación de para qué sirve todo esto, animarles a que envíen a que firmen con sus ORCIDs sus manuscritos cuando los envíen a los editores y eventualmente incorporarlo a los sistemas, como decíamos. Hay que incorporar el repositorio de Oviedo y hay que incorporarlo al sistema CRIS si lo hay y a los sistemas que la universidad considere interesantes para tener los ORCIDs. Es decir, la creación como tal es solo el primer paso y el campo está abierto para las iniciativas que la universidad considere interesante llevar a cabo. Con esto termino mi presentación, paso a contestar ahora vuestras preguntas y termino con la página de ORCID desde donde se puede uno registrar. Como veis, es sumamente sencillo, se tarda alrededor de 30 segundos literales en crear una cuenta ORCID. La URL no la he puesto, pero está en orcid.org/register, tenéis la página. Muchas gracias y encantado de contestar vuestras preguntas. Hola Pablo, muchísimas gracias por la explicación. La verdad que ha sido muy interesante. Han habido varias preguntas aquí en el chat. He ido anotándolas y bueno, te voy comentando algunas de ellas. Han habido varias cuestiones en relación a el procedimiento para una institución que se quiera asociar a ORCID. Entonces, se ha preguntado sobre la cuota, cómo es y también cuál es el procedimiento para hacer esta suscripción. Ajá. Os voy a poner una
una URL en el chat del... Vamos a ver. Esta URL que pongo aquí en el chat es donde tenéis la información sobre el membership. Hubo desde el lanzamiento de Orchid, que fue en octubre del año pasado, hasta mayo, hasta ahora, cuando hemos celebrado el evento de difusión de primavera, ha habido una oferta para registrarse como early adopters, como a implantadores tempranos de Orchid, con una oferta económica bastante beneficiosa. Ahora mismo el precio de una suscripción a Orchid es de $5.000 al año. De acuerdo, tenéis en esa URL en la descripción de aquí a la derecha una suscripción como tal, una suscripción básica, que es como está haciendo Oviedo, crear Orchids para los autores y eventualmente implantarlos en el sistema. Otra pregunta era si se podrá exportar datos desde Mendeley a Orchid. Sí, Mendeley es ahora parte de Elsevier, como sabéis, lo ha adquirido Elsevier hace relativamente poco, y Víctor Henning, el CEO, el director de Mendeley, es parte del grupo en el que estoy yo, del grupo de dirección técnica de Orchid, de modo que con toda certeza se va a poder incorporar desde Mendeley. Creo que todavía no se puede ahora mismo, pero con certeza se va a poder, seguro. Aprovecho para decir, hay muchas iniciativas de integración que no se han hecho todavía, pero que es fácil ver que se van a hacer en el futuro. Me preguntaba ayer un compañero desde Brasil, me parece, si OJS, el Open Journal Systems, que utilizan las instituciones para publicar sus revistas de acceso abierto, académicas, sabemos, iba a ofrecer integración con Orchid también. Mi respuesta es, ahora mismo todavía no, porque para que tenga sentido ofrecer una integración de este tipo, hace falta que haya usuarios para eso, y eso significa instituciones. Y ahora mismo hay pocas instituciones todavía, pero en cuanto haya unas pocas, OJS integrará con certeza con las plataformas de publicación de las revistas de acceso abierto. Gracias. A ver, otra pregunta era si no debería FECIT, antes de normalizar con Orchid, normalizar los CRIs españoles. Perdón, normalizarlos. CRIs, los... Los CRIs. Sí. Sí, bueno, cuando digo que FECIT va a incluir Orchid en el CVN, es más que nada un deseo por mi parte, no es una certeza. Estamos hablando ahora mismo y considerando como una posibilidad, pero hay una universidad en España que ha firmado con Orchid y todavía no ha hecho sino empezar a implantarlo. De modo que hablar de una integración de Orchid en el CVN estamos hablando como mínimo a medio plazo, no va a ser algo rápido. Entre tanto, efectivamente, es una muy buena idea que FCIT normalice los CRIs en la medida en la que pueda. Es decir, FCIT no tiene el control sobre los CRIs en España. Es decir, es cada institución ahora mismo quien decide primero si quiere o no quiere tener un CRIS y qué CRIs quiere tener. Si quiere tener un Universitas 21 de investigación, si quiere tener un CRIS de desarrollo propio, tipo DRAC o tipo GREC, o si quiere tener un CRIS internacional de exposición, de común, digamos, sistemas CRIS como Pure o como Converes, son muy frecuentes aquí y están basados en Serif, lo que implica una interoperabilidad enorme a nivel internacional. Lo que sí está haciendo FECIT es examinar cuál es la disponibilidad de sistemas CRIS en España y cuáles son las posibilidades de correr el CVN con cada uno de los sistemas CRIS. De alguna manera es contribuir a normalizar, pero es solamente en la medida en la que pueda hacerlo una institución que no es una universidad. Gracias. A ver, más preguntas. ¿Qué ofrece Orchid a un autor que ya tenga una cuenta en ResearcherID? Primero la posibilidad de integrarla, ¿de acuerdo? Es decir, Researcher ID y Orchid hemos visto están ya integrados. Thomson ha hecho un esfuerzo por integrar rápidamente ambas opciones.
Researcher ID tiene un problema y es que al ser una iniciativa de Thomson está muy asociado a la Web of Science. De modo que por defecto el Researcher ID, sin perjuicio de que permita incorporar publicaciones de manera manual, que yo creo que sí que puede que lo haga, si uno mira los Researcher IDs que hay creados ahora mismo, verá que básicamente lo que hacen es recoger publicaciones de la Web of Science. Si uno quiere incorporar publicaciones de Scopus o publicaciones de otras procedencias o publicaciones manuales, es mejor tener un ORCID que un Researcher ID, ¿de acuerdo? Porque en todo caso además van a estar sincronizados, ¿de acuerdo? Es decir, es una cobertura superior, básicamente, la que da ORCID. Gracias. Otra pregunta, ¿podría explicar mejor qué metadatos se está utilizando para incluir ORCID en el repositorio? Vamos a ver, ahora mismo todavía no hay ninguna institución que haya incorporado ORCID a su repositorio. ¿De acuerdo? Esto es lo primero. Es igual que lo que hablábamos antes de ORCID y el CVN. Es algo que va a suceder. Es decir, las instituciones que han empezado a implantar ORCID, que es la Boston University en Estados Unidos y Oviedo en Europa, han empezado creando los identificadores. El siguiente paso es incorporarlos a sus repositorios. No es difícil imaginar que el sistema que van a utilizar para incluir los identificadores ORCID en los repositorios es algún tipo de enriquecimiento de la entrada de un autor. ¿De acuerdo? Es decir, tanto proyectos nacionales como NAMES en el Reino Unido o DAI en Holanda, como las propias instituciones, han incorporado ya a sus repositorios identificadores de menor cobertura, identificadores institucionales o identificadores nacionales, con un procedimiento que será muy similar al que sigan las instituciones que incorporan ORCID, que es enriquecer la entrada de el contributor, el DC contributor o DC creator en Dublin Core hablo. Espero haber contestado con esto. Es algo que está abierto por lo demás todavía. Otra pregunta era si podrías darnos algún ejemplo de fomento de ORCID desde bibliotecas universitarias en caso de no tener una suscripción institucional. Sí, bueno, os he enseñado la página que ha hecho Consol en la UPC, en Castelldefels, para los autores UPC. Es una página básicamente de facts, de preguntas frecuentes sobre ORCID, que es cómo se hace para registrarse, qué ventajas puede tener, las preguntas sucintas más útiles para un autor, a tener un huequito en el que la biblioteca universitaria mantenga a sus usuarios informados sobre desarrollos tecnológicos punteros que están teniendo lugar ahora mismo. Esto es una manera muy buena. Si además existe un repositorio en la biblioteca, puede ser una vía muy buena, como he dicho antes, para promover el registro en ORCID, para ir juntando, si acaso, un listado de ORCIDs para los autores institucionales que eventualmente se pueda implantar en el repositorio cuando haya buenas prácticas para ello. Si en un momento dado podemos tener, pongamos, 500 registros de ORCID de nuestros autores y los metemos en el repositorio, yo creo que eso funciona como un aliciente para que otros autores añadan el suyo, porque verán los de sus compañeros y verán que es bueno y verán que ellos no tienen. ¿De acuerdo? De modo que se pueden hacer cosas desde la biblioteca. Yo os animo a que intentéis estas dos vías, digamos. Gracias. Otra pregunta era en relación a la firma de los artículos, que cuál es la razón para que sea mejor utilizar la URL en vez del número en la firma. Esto es porque si hacemos clic encima de la URL, automáticamente el protocolo HTML nos lleva a la página de ORCID. Mientras que si ponemos nada más que el número, el código de 16 dígitos, no es clicable, digamos, no podemos saltar a la página haciendo clic encima, aunque bueno, eventualmente puede estar debajo el enlace. Ocurre que la web de ORCID ha cambiado, la URL de ORCID ha cambiado en su trayectoria desde octubre para acá. Antes era about.orcid.org y ahora ha quedado reducida a orcid.org. De modo que cuando se hizo la actualización a orcid.org,
se vio que era una manera muy buena de difundir la URL final, el incluirla en la firma, digamos. Pero básicamente es porque se puede saltar desde el hiperenlace. Otra pregunta, ¿qué derechos cedes a la organización ORCID al registrarte como autor? ¿Qué derechos? Bueno, más bien diría yo que funcionalidades, quizá más que qué derechos. Puedes incorporar tus publicaciones o tus actividades profesionales, digamos, si es trabajo con datasets, con datos de investigación, se puede incorporar también, tanto automáticamente como de manera manual. Ah, Puedes eventualmente gestionar tu afiliación cuando la funcionalidad salga, incorporar tus patentes, incorporar tu información personal, digamos, en la sección apropiada y utilizar tu ORCID para estas funcionalidades, estos servicios que hemos hablado con los editores, con los funders, con tu institución, básicamente. No sé si es del todo correcto hablar en términos de derechos. Derecho, básicamente, hablando estrictamente en términos de derecho, el principal derecho que te da ORCID es a que se muestre solamente aquello que tú quieras mostrar como público. Esto es en términos de derechos. Lo otro son más bien funcionalidades. Espero haber contestado más o menos. ¿Cómo se resuelve en ORCID la posibilidad de duplicados al incorporar publicaciones desde distintas bases de datos que difieran ligeramente en sus referencias? Sí, esto es un tema muy interesante, una pregunta muy buena, que está ahora mismo discutiéndose. Es muy complicado, verdaderamente, hacer el merging, fusionar, digamos, las entradas cuando están duplicadas. Es decir, si ahora mismo tenemos, y esa es la causa por la que el principal servicio que hay ahora mismo de integración de publicación sea solo Scopus. Porque si tenemos entradas desde Scopus y desde Web of Science al mismo tiempo, se van a duplicar claramente. Y fusionarlas como tal a efectos de detectar cuál es la mejor automáticamente o intentar fundir los metadatos de las dos es muy poco práctico, es demasiado complicado. Ahora mismo la funcionalidad trabaja de la siguiente manera. Como habréis visto si os habéis registrado en ORCID, el programa sugiere toda una serie de publicaciones que es el autor quien incorpora a su perfil. De modo que si un autor incorpora trabajos desde Scopus y desde Web of Science al mismo tiempo, será el autor quien seleccione las que van a ir a su perfil. Es decir, los duplicados estarán, pero será el autor quien seleccione cuál de los dos le parece más apropiado o mejor descrito o más completo y el filtrado lo hará el autor por sí mismo. Otra pregunta era si hay alguna manera de ver qué autores de mi institución se han registrado ya. Todavía no. Ahora mismo, al no estar implantado el campo de afiliación institucional, todavía no se puede hacer. Es decir, se puede preguntar, ORCID tiene un servicio de soporte cuya URL aparece, perdón, cuyo correo electrónico aparece en la página principal de ORCID, al cual se puede mandar una pregunta. Pero el servicio de búsqueda de ORCID, que está en la página también, en la parte superior de la pantalla de ORCID, que no puedo pasar a enseñaros porque no tengo posibilidad de compartir el escritorio, pero como podéis ver una casilla de búsqueda, ya vemos que permite buscar por autores o permite buscar por ORCID, pero no todavía por afiliación porque no está implantada. La implantación de la función de la afiliación se prevé para final de verano aproximadamente, entonces se podrá. ¿Cuál es la postura de Archive y PubMed respecto a ORCID? Archive es de nuevo parte de ORCID, es Cornell, vamos, es la Universidad de Cornell quien lleva Archive. Y hay una ponencia aceptada para el Congreso Open Repositories de este año, que es en julio en Canadá, en la que se va a presentar ORCID y las iniciativas de integración con repositorios y con CRIS, que veía antes una pregunta que había en el sentido de mantener al tanto a la comunidad de las buenas prácticas en este sentido. Por descontado lo haremos cuando estén disponibles, ¿vale? Es decir, esta presentación en el OR13 en Prince Edward Island
La vamos a hacer a medias Simon Warner, que es el manager de Archive, y yo mismo. De modo que Archive está muy pendiente de ORCID. Archive tiene, igual que tiene RPEC, que he mencionado antes, tiene su propio sistema de identificación, de acuerdo, para físicos, matemáticos, básicamente. De modo que no le resultaría difícil actualizar su sistema de identificación a ORCID. El problema es cuál es el modelo de negocio que tiene Archive. Es decir, hemos visto registro individual gratuito para autores, hemos visto registro institucional por una tarifa para instituciones, pero Archive no es ninguna de esas dos cosas. Archive es un conjunto de autores muy diversos, de múltiples afiliaciones, agrupados por disciplina. De modo que o bien, es un tema que hemos estado discutiendo, o bien Archive sugiere a sus autores que firmen con su ORCID y va pidiendo ORCIDs uno por uno a los autores de diferentes ámbitos de afiliación y demás, o encuentra ORCID algún modelo de negocio que se adapte a Archive como repositorio temático. Está por ver de momento, pero el interés está ahí. Hay un gran interés por parte de múltiples plataformas. PubMed, por otra parte, que creo que preguntaba la pregunta. PubMed es del National Institutes of Health de Estados Unidos, el Departamento de Sanidad. Está en ello también. Es decir, prácticamente todos los actores relevantes en el ámbito de la gestión de la información científica a nivel internacional están en ORCID. Estoy hablando del CERN, estoy hablando de los editores en general. Hay centros de investigación, pienso Caltech en California. No están todos los que son, pero hay muchos importantes, incluido PubMed, incluido Archive. Gracias. Bueno, ya acabo con la última pregunta con la que ha hecho Elena Primo en el chat, porque si no se nos va a hacer muy tarde, que es ¿qué pasa cuando cambias de institución? Bueno, en principio esto es uno de los asuntos que se está discutiendo a nivel de implantación de la funcionalidad de afiliación en ORCID. En principio no pasa nada, ¿de acuerdo? Es decir, si uno cambia de afiliación, actualiza su perfil de ORCID y listo. No hay mayor problema. A efectos de detección de publicaciones y demás, no debería ser una gran diferencia porque la detección se hace por el nombre, no por la afiliación. La única cosa es que hay que esperar, digamos, a efectos de ORCID hay que esperar a que la funcionalidad de afiliación esté disponible para utilizar la afiliación de manera normalizada. ¿De acuerdo? Es decir, Elena en particular, que está en el Instituto de Salud Carlos III, piensa en la afiliación que tienen los institutos del CSIC, por ejemplo, es caótica, es muy difícil de controlar porque idealmente debería ser Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, que es una afiliación larguísima y que además deja fuera el departamento, deja fuera el grupo. Si hay cambios de nombres o hay fusiones de institutos o generación de nombres nuevos, es bastante complicado de mantener este directorio, digamos. De modo que se está discutiendo ahora mismo cuál es el sistema más apropiado para ofrecer a los autores entradas normalizadas, de modo que se pueda teclear el comienzo de la afiliación y seleccionar en un listado. ¿De acuerdo? Por lo demás, ningún problema con los cambios de afiliación. Gracias. Bueno, vamos a dejar ya aquí las preguntas porque la verdad que hay muchas, pero ya se nos está haciendo tarde. Si acaso pues hay alguien que se haya quedado alguna pregunta en el tintero, pues bueno, tiene aquí los datos de contacto de Pablo. Sí, exactamente. Sí, eso, Pablo, si te parece bien, pues si hay alguna persona que se haya quedado con alguna cuestión. Sí, si queréis os dejo mi correo electrónico de Gmail, ¿vale? Que es más fácil que lo lea porque no tengo tiempo para mirar tantos correos, la verdad. Esta es mi dirección en Gmail, ¿de acuerdo? Me podéis escribir aquí cualquier pregunta que no haya dado tiempo a contestar. Disculpadme que me haya excedido un poco en el tiempo. Espero que haya merecido la pena. No, sí. Sí, vamos, lo que pasa es que te hemos sometido aquí un interrogatorio porque la verdad que bueno, ha sido muy interesante y está claro que los asistentes pues
tenían muchas preguntas sobre este tema porque, bueno, hay un interés, ¿no? Y eso es positivo también, que nos hemos quedado con ganas de más, pero claro, ya se nos va un poco la hora. Sí, se están haciendo, no obstante, bastantes presentaciones, tanto para universidades que tienen interés en suscribirse, digamos que ha habido unas pocas en España, como sobre todo en congresos. Ahora mismo he ido en Estambul a principios de este mes un congreso de repositorios gordos, digamos, en el que se hizo un tutorial de ORCID y de ISNI, que es una iniciativa que no he mencionado y que creo que alguna pregunta hablaba de BIAF, pero creo que ninguna hablaba de ISNI. ISNI y ORCID están muy, muy unidos. Ha habido un tutorial ahora mismo y habrá actividades de difusión de ORCID en congresos diversos. Si estáis un poco atentos, bueno, será fácil identificarlas. Yo haré lo posible por difundirlas en todo caso desde las listas. Pues bueno, Pablo, muchísimas gracias por estar aquí en Social Biblio esta noche. A vosotros, muchas gracias. Por aparcar el partido que había de fútbol. Que ahora mismo lo voy a mirar. Transmitido por estar aquí. Así que, bueno, muchas gracias. Y bueno, recordar a los asistentes que hace poco también hicimos en Social Biblio un webinar en abril que era sobre el tema de identificación de autores, que lo impartió Eduardo Giordano. Y bueno, tenéis también la grabación de la clase en la web de Social Biblio si os interesa el tema para ampliar información. Y bueno, informaros de los webinars que tendrán lugar la semana que viene. El martes 4 de junio a las 8 horario de Argentina, que será la 1 de la madrugada en España. Sabéis que si no podéis estar se puede ver a continuación la grabación. Tendremos el tema Biblioteca Pública Digital, Desafíos y Logros, impartido por María Florencia García Ollanedel. Y el miércoles 5 a las 10 horas española, es decir, en el horario de hoy, el webinar será Introducción de metadatos en sistemas editoriales, impartido por Miguel Gallego. Así que bueno, tenéis ya en la web la información de los dos webinars por si queréis inscribiros. Y bueno, pues os esperamos la semana que viene. Muchas gracias a todos por asistir y a Pablo una vez más por su colaboración. Buenas noches. Buenas noches, gracias.